Muy buenas noches a todos y a todas a nuestro programa y bienvenidos a nuestro programa Agenda Nacional que transmite Radio Mosaico todos los días sábados. Quisiera para comenzar este programa dar mis fraternales saludos a los panelistas que nos acompañan, David Aspeni y Guido Asensio. David. Hola Miguel Ángel, hola Francisco Campos en los controles y un muy especial saludo a nuestro amigo Guido Asensio, quien se encuentra, me imagino, en su ciudad de La Unión y me imagino que estará bien, bien calentito de ahí al lado de alguna estufa, porque me imagino que hace mucho frío en esa zona también y mucha lluvia, igual que acá. Así que un saludo a las auditoras y auditores de Agenda Nacional en Radio Mosaico y gracias nuevamente por invitarme al programa. Desde la bella ciudad de La Unión, Guido Asensio. ¿Cómo están, estimados? Mucho gusto de saludarlos. Creo que el frío y la lluvia es importante para el sur de Chile. Para nosotros es un halago que llueva, es un halago el frío, porque es parte del paisaje. Yo estaba viendo las noticias recién, justamente en Santiago llueve un poquito y salen todos. Tienen mucho miedo. Mientras más al sur la gente es más resiliente, y eso obviamente es tremendamente relevante para poder enfrentar cualquier situación. Así que eso es no solamente con el clima, sino que también con las formas de poder tener la capacidad de poder tomar en bien estos beneficios que tiene la naturaleza. Obviamente cuando hay gente anegada, obviamente ahí ya cambia toda la cosa, pero sí es bueno la lluvia. Nosotros vivimos de la lluvia. Así es, Guido, muy buenas noches. Tal como tú dices, hoy le decía a mi hija pequeña mientras llovía, bueno, somos gente del sur, en el sur llueve mucho, bien, y obviamente el frío es externo y la calidez de la gente del sur va por dentro, evidentemente. Hoy nos convocamos para debatir diversos temas como todos los fines de semana y vamos a tratar en particular lo que está ocurriendo el día de hoy, que son las primarias de unidad constituyente, precisamente donde se enfrentan los candidatos Paula Narváez, Yanna Proboste y Carlos Maldonado. Bien, ellos son los candidatos y está en desarrollo la primaria, y en conexión con este tema vamos a hablar de las perspectivas de las presidenciales. Pues esta semana han pasado varias cosas, se están mostrando los candidatos, los presidenciables, que ya se están definiendo y vamos a ver quiénes van a ocupar entonces la papeleta en las elecciones presidenciales de este año. Bien, otro tema muy contingente que tiene ribetes dramáticos esta semana es lo que está ocurriendo en Afganistán y el retiro de las tropas de Estados Unidos de ese país luego de una ocupación o un cogobierno de pronto muy extenso, ya prácticamente 20 años que lleva Estados Unidos, casi 20 años, con injerencia en Afganistán, con sus intereses ahí, se retira y ocurre una ocupación del talibán, como señalan las noticias. Eso tiene muchos ribetes en torno a temas de libertades, a asuntos de también injerencia internacional, a también intereses estratégicos de otros países en la misma zona o eventuales conflictos futuros que nos va a dejar el retiro de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. Para comenzar, dar el primer tema, me gustaría darle la palabra a David Aspeni respecto de qué le parece la primaria de hoy de unidad constituyente, que tiene sus resultados parciales eventualmente, no sabemos números, pero tenemos una tendencia más o menos clara, y qué nos espera en la presidencial de acuerdo a lo que se está definiendo el día de hoy. David. Gracias. Mira, para entrar en el tema específicamente de la consulta ciudadana, yo diría que habría que hacer un análisis de la génesis de esto. No nos olvidemos que la aparición de Yanna Proboste fue a última hora,
bajando la candidata que la democracia cristiana había elegido democráticamente en su interna. ¿Y por qué? Porque las otras dos fuerzas, y bueno, digamos que las dos fuerzas principales más que el Partido Socialista, el Partido Radical, y en este caso la democracia cristiana, no llegaron a acuerdo, salvo el candidato del Partido Radical, Carlos Maldonado, que llegó solitariamente, ¿no es cierto?, el último día a la inscripción para ir a unas primarias, digamos, que están en la ley electoral. Esta no está en la ley electoral, este es un pacto entre los tres grupos, y por lo tanto habría que señalar eso para poder tener claro el escenario del entorno en que se está dando. Bueno, de partida, recién acabo de ver aquí, se mantiene el porcentaje de 55% aproximadamente para Jasna Proboste, 30% para Paula Narváez y un 14 y algo por ciento para Carlos Maldonado. Me da la impresión, yo escuché al senador Monte del Partido Socialista que como que reconoció, teniendo yo creo ellos ya la información general, pero esto está muy alejado de los números y las cifras exactas, no sabemos cuántas personas votaron o votamos, digamos. Simplemente no hay una cantidad exacta, pero se supone que va a ser baja, pero no sabemos cuánto. Y eso es bueno saberlo para poder hacer el análisis, digamos, de qué pasó en esta consulta. Por eso yo quise partir con ese, digamos, planteamiento, ese escenario, que cómo se generó esto y a los resultados que estamos llegando hoy día. Bueno, como va a ser así, probablemente Jasna Proboste va a ir a la primera vuelta. Yo me estuve fijando en algunas mesas del barrio de las tres altas comunas de Santiago y del país también, donde aparecían mesas donde Jasna Proboste tenía menos votos que Paula Narváez. Yo me pregunto, ¿y por qué pasa eso en un barrio donde la gran mayoría de la gente, el alto porcentaje es de la derecha o de la centro derecha? ¿Y por qué? Porque están, a mi juicio, es una opinión muy personal, muy asustados con que la candidata sea Jasna Proboste. Ellos esperaban que sea Paula Narváez, porque en todas las encuestas aparece Paula Narváez con muy poco porcentaje de preferencias, 1 y algo por ciento, no creo que en alguna haya llegado al 2, pero por lo menos las últimas aparecían 1,8, 1,9, etc. En cambio, Jasna Proboste está alrededor del 10%. Entonces, el temor que tienen muchos de los independientes de derecha fueron a votar, que prefieren que vaya a la primera vuelta, preferían que vaya Paula Narváez porque es la más ganable. Entonces, así se aseguran de que por lo menos uno de los candidatos de derecha va a la segunda vuelta. En cambio, aquí podría pasar con Jasna Proboste que en vez de ir un candidato a la derecha, no vaya ninguno y vaya Jasna Proboste y Gabriel Boric. Y con esto termino mi análisis y excúsenme, a lo mejor es una opinión muy personal, pero es un análisis de un ignorante en materia de resultados políticos y de futuro político, pero más o menos eso es lo que yo he captado hasta este momento, Miguel Ángel. Muchas gracias, David. Ahora quisiera darle la palabra a Guido para que nos comente sobre lo que está en desarrollo, que es la consulta ciudadana, como bien lo dice David. El otro día conversábamos sobre lo mismo, dijimos que una primaria era otra cosa, la primaria legal está definida bien, y esto es una consulta ciudadana, evidentemente, y sobre aquello nos comenta Guido Asensio. Sí, yo quiero partir con la reflexión de dividir para reinar. Y eso es lo que está haciendo la derecha con la izquierda, o con la centroizquierda. En realidad, parte de la estrategia que se ha realizado ha sido una estrategia para, obviamente, posicionar a Sichel. Yo creo que no hay que ser muy matemático para ver lo que se está haciendo. Esta consulta ciudadana que hoy día se está realizando y que todavía está en el conteo, por lo menos en la ciudad donde me tocó la votación, participaron de un padrón de 6.000, participaron más de unos 340 personas. Entonces,
Eso igual se debe a que hay un agotamiento electoral, creo yo, evidente de las personas, pero también es porque cada vez se crea menos incentivos para poder generar una opinión o para poder validar la democracia. Creo que dentro de la estrategia, llegar último es una buena estrategia, como lo hizo Boris en su momento, ¿cierto? Y como lo hizo Jasna. Creo que es una buena estrategia, pero lamentablemente después lo que se va a ver es que le están allanando, todos los días le están allanando el camino porque la derecha está calladita, está diciendo muy poca cosa. Lo marginal que tiene de votación este señor Kass no va a ser una novedad, que va a sacar su porcentaje de siempre y el otro señor va a irrumpir. Incluso estoy viendo que con esto también la primaria se le puede hacer mucho más fácil a ese candidato. Entonces, yo creo que la estrategia, parece que cada vez se aprende menos de lo que se está haciendo. Y esa disminución de aprendizaje tiene que ver básicamente con que lo que la política, los partidos políticos están viendo hoy día, están tratando de poder disminuir el grado de influencia, y creo que justamente es parte de lo que la gente ya está agotada de poder escuchar. La repetición de los discursos donde la agresividad y la competitividad está por sobre la colaboración, no ha cambiado nada el lenguaje. Creo que alguien que haya cambiado el lenguaje o hay alguien que haya generado un cambio de lenguaje en términos de políticos versus ciudadanos, podía haber hecho la diferencia. Pero en esta consulta ciudadana los tres candidatos ocuparon la misma forma de poder conquistar sus votos. O sea, en vez de la misma forma de poder alejar los votos, en realidad ese sería el análisis. Entonces, parte de lo que yo creo que va a ir pasando es de que se va deteriorando el discurso político. Hubieron dentro del posicionamiento que podían haber hecho estas dos o estos tres candidatos, podían haber colocado los temas país sobre la mesa y poder golpear firmemente la perspectiva que puede tener nuestro país, cómo salir de la pandemia. Yo hubiese escuchado, para mí esos eran los temas importantes que tenían que haber colocado estas personas, pero siguieron hablando entre ellos, deteriorando el discurso, hablando uno de otro, mal del otro, y poder colocar simplemente quien habla más fuerte. Entonces, yo creo que independientemente de la persona que salga, ¿cierto? Va a seguir teniendo ese tipo de discurso donde no se habla nada de lo que se quiere hacer en el programa de gobierno, no se habla nada de las políticas de Estado que van a transformar a nuestro país, no se habla nada de cuáles son los grados de apoyo que va a tener el presidente o presidenta de la República para el proceso constituyente, no se habla nada de que Chile se va a transformar completamente, y creo que los programas que estuvieron a mano y que yo vi, parte de los programas que tenían estas personas, realmente daban harto que desear. Yo tengo alumnos tesistas en la universidad que hacen tesinas, que hacen mucho mejor tesinas en términos de investigación que los programas que hacen estos señores. Creo que las asesorías que están teniendo los partidos políticos, la institucionalidad, y eso lo tengo que decir, pero creo que hoy día ha perdido el rumbo, la forma de poder entregar una información que realmente pueda tener una llegada a la ciudadanía, y por eso creo que justamente el gran castigo que se está dando es a través de la poca participación en las votaciones. La democracia se ve deteriorada porque justamente el discurso político ha tenido una muy poca coherencia con la realidad nacional, muy poca coherencia con las formas de entregar programas que realmente puedan ser transformadores para los lugares. Por lo tanto, en ese sentido, yo echo mucho de menos que puedan tener una visión
de todos los elementos que están hoy día en discusión, por ejemplo, en la misma, los temas centrales de la mesa constituyente. Por lo tanto, ahí hay mucha gente que está viendo de cerca, y por lo tanto, si dicen vamos a llamar a nuevos votantes, por ejemplo, parece que no se está cumpliendo. Y eso no lo estoy diciendo yo, sino que simplemente lo dicen los resultados. Los padrones electorales cada vez van creciendo por la naturaleza de la población, pero van disminuyendo en el nivel de participación. Por lo tanto, va una curva totalmente distinta de cómo debiera ir siendo. O sea, yo cuando tenía 18 años no puede ser autorreferente, ¿cierto? Pero cuando yo lo único que quería tener 18 años para poder votar. No creo que ningún joven esté en esa parada, o muy pocos están en esa parada, porque justamente el deterioro que se ha tenido respecto al discurso político ha desincentivado la forma de participación. Creo que hoy día nuestro país está en ese punto de inflexión donde no se ha logrado tener una forma donde pueda tener una mayor llegada la democracia representativa. Y debiera transformarse en una democracia participativa, pero cuando todo está un poco desordenado, o cuando todas las instituciones, o cuando, en el caso cierto del mismo proceso constituyente que se vivió, se vio que había una desconexión también con respecto a las necesidades de la gente y la disposición que tenían las organizaciones sociales, y ahí esas brechas son las que justamente hay que trabajar. Por lo tanto, en definitiva, parte del trabajo que se debe hacer, desde mi punto de vista, es justamente generar o reorganizar la forma de poder entregar discursos públicos. Creo que eso es grave hoy día. El lenguajear, como decía Maturana, es una forma de poder tener llegada para la ciudadanía, y eso no se ha trabajado, lamentablemente. Esa es mi opinión, estimado Miguel. Gracias, Guido. Bien, pues es una noticia en desarrollo, porque creo que la primaria de unidad constituyente es cuántas personas van a asistir a votar. Bien, y eso nos va a decir la fuerza que tiene la candidata de base. ¿Por qué? ¿Por qué señalo esto? Porque eso nos permite también hacer algún cálculo electoral. Tenemos una primaria de la derecha que en total reúne una cantidad cercana a 1.100.000 votos. Bien, tenemos una primaria entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe, que reúne cerca de los 2 millones de votos, casi 2 millones de votos. Entonces, eso nos dice que tienen los candidatos inicial, la fuerza de empuje. Tenemos a Gabriel Boric con aproximadamente 1.051.000 votos solo, y Daniel Jadwe con 689.000. Bien, haciendo ficción, no todos los votos son traspasables de Daniel Jadwe precisamente a Gabriel Boric, pero podría ser 400.000 de los casi 700.000 votos que sacaron. Entonces tiene una fuerza de 1.400.000 votos para efectos de llegar a una segunda vuelta. Tenemos a Sebastián Sichel con 659.000, menos votos que Daniel Jadwe, el perdedor de la primaria entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe. Bien, y Lavín con 420.000. Sabemos que Lavín representa una derecha, bien, que no logró renovarse finalmente, una derecha más tradicional. Bien, y entonces Sebastián Sichel probablemente no logre captar la mayoría de los votos de Lavín. Podría ser la mitad, porque parte de la votación, y esto a juicio personal, va a ir a parar a los sectores más conservadores o más extremos de la derecha, quizá a José Antonio Kast como candidato. Bien, y hay cierta derecha económica que se ve representada por nuevos liderazgos, como podría surgir otro candidato, Franco Parisi, ya que está ya en papeleta probablemente. Bien, y hay otros candidatos como Gino Lorenzini, está reuniendo cierto sector liberal o más ligado a la derecha, podrían darle su apoyo, y eso filtra votos de Sebastián Sichel. Pero en rigor, Sebastián Sichel parte con una base de 900.000 votos aproximadamente, especulando, frente a los 1.400.000 votos de
Daniel Boric. Entonces, Jasna Proboste, para ser competitiva, bien, debiere, primero que nada, superar eventualmente los 400.000 votos de base ahora, bien, porque vamos a ver cómo alcanza esa cifra enorme, esa distancia enorme que tienen los dos candidatos que fueron a primarias legales y ganaron en cada uno de sus sectores sus primarias. Bien, cómo hace su campaña, que debiera ser una campaña perfecta, sin tacha, sin caída alguna, para efectos de que en primera vuelta pudiera superar probablemente a Sebastián Sichel, porque un juicio bien personal es que Daniel Boric no tiene competidor en primera vuelta, ¿ya? No tiene, en términos de votos, no tiene ningún competidor o competidora, y por lo tanto la disputa está entre Sebastián Sichel y Jasna Proboste para ver quién pasa a segunda vuelta. Bien, y en segunda vuelta, tal como lo vaticinaban algunos analistas, todo puede pasar, pero no es lo mismo que esté Gabriel Boric a que esté Daniel Jadwe. Bien, Boric no representa a los extremos, sino un poco más a la centro izquierda que a la extrema izquierda, en este caso. Y por lo tanto, en segunda vuelta, eventualmente podríamos, si Jasna Proboste hace una campaña impecable, tener a Jasna Proboste y Gabriel Boric en segunda vuelta. Ese es hace tiempo que venimos conversando el tema de las presidenciales y creo que eso es un escenario que puede ser probable. Ahora bien, eso depende mucho de la campaña, del tipo de campaña que se haga y de las ideas, principalmente, tal como lo dice Guido, de la manera en que se expresan y del programa, porque entiendo que días antes de terminar la primaria, Jasna Proboste elaboró su programa, es decir, un programa que no está difundido, básicamente. Entonces, se gana más por la afección a la candidata que por su programa. Entonces, vamos a ver de qué manera se transmiten las ideas leyendo también los tiempos que estamos atravesando, ¿ya? Y cómo se maneja eso a partir del programa de Jasna Proboste, cómo ella logra transmitir ese deseo de cambio, y tenemos todo este contexto con una convención constituyente que está trabajando en una nueva constitución. Entonces, cualquier propuesta también va a ir un poco permeada por la labor que vaya haciendo la convención constituyente respecto de la redacción de la nueva constitución. Ya eso es un punto difícil para todos los candidatos, el hecho de plantear sus propuestas, pero luego, al momento de ejecutarlas, tener claro que eventualmente esas cosas van a modificarse por la convención constituyente hacia una nueva constitución. Bien, así que me gustaría, como para cerrar este bloque, ¿quién pasa a segunda vuelta? Que se la jueguen nuestros panelistas. ¿Cuál es su idea de lo que podría pasar? David Aspenny. Claro, sí, como yo dije al inicio, Miguel Ángel, habría que tener una bola de cristal para saber quién pasa a segunda vuelta, porque realmente esta situación que se está dando, pensemos lo siguiente, si está claro de que son los candidatos que van a marcar lo que dijo muy bien Guido, ¿cierto? Sichel, bueno, en la derecha, después está la piedra en el zapato de Kast y se mantiene hasta el final, y por lo tanto de ahí podría uno pasar a la segunda vuelta, de hecho. Pero pensemos en la cantidad de candidatos que yo ya me perdí. Yo vi que apareció Parisi y qué sé yo sumé alrededor de 14 candidatos más o menos que podrían aparecer el día lunes inscribiendo su candidatura. Y algunos hablan de 20, no sé. Bueno, pero como te digo, lo que sea, el escenario es bien incierto, a mi juicio, muy incierto. Nadie puede asegurar que pueda salir, que pueda pasar a bueno, de hecho va a pasar a primera vuelta, a segunda vuelta, yo creo que va a pasar Sichel, si es que la derecha, digamos, no se pierde en eso y pueden, no sé, podría haber algún problema de que en ofertas y conversaciones más o menos podría quedar solo Sichel y toda la derecha apoyarlo. Un poco difícil que se baje Kast, pero nada es imposible en política, así que es probable que pueda pasar eso. Si pasa eso, obviamente que tienen más posibilidades de ir a segunda vuelta y también en segunda vuelta tener posibilidades. El problema está, como decía Guido, dividir para reinar. Esto da resultados.
no solamente en política, sino que en un montón de grupos donde en realidad al dividir se diluye la presión y por lo tanto el que hace y busca ese interés lo va a lograr probablemente para su lado. En política, las cosas licuosas, líquidas más bien, como estas, que van para allá y vienen para acá, no te permiten tener una claridad. Ni siquiera los expertos, bien expertos electorales, que yo he escuchado, muchos de ellos, se atreven a dar un pronóstico. Lo que más se atreven a decir es que podría pasar un escenario, sería, en este caso, o Jasna Proboste, o Boris, o Boric, o simplemente que los dos pasen la segunda vuelta y quede la derecha atrás toda. Es lo que yo le estaba diciendo, que es el temor que tiene la gente de derecha. Pero lo más probable es que sea uno y uno. Si es así, Sichel o Boric, o simplemente Sichel o Proboste. Ahora, eso es lo que no me queda claro. En realidad no me queda muy claro cuáles son los apoyos, cuáles son las bases de apoyo, porque una cosa son los que asistieron a votar en esta consulta ciudadana, y muy distinto es lo que pasó en las primarias legales, llamémoslo así. Bueno, son todas legales, no son ilegales, digamos, pero las que están contempladas en la ley electoral, del registro electoral. Por lo tanto, esta situación yo creo que se va a ir un poco aclarando en la medida que veamos cómo avanza la primera vuelta, los candidatos y quiénes van a revolver el gallinero hasta el final. Y porque todos sabemos que todos los candidatos pequeños, todos esos que se inscriben como Saluda a la Bandera, como varios ahí que hay, esos votos no se pierden. Generalmente un porcentaje alto va a un lado o va al otro. Por lo tanto, me da la impresión que esas dos posibilidades van a estar para la segunda vuelta: Sichel y Boric, o Sichel y Proboste. Esa es mi opinión, porque más allá no puedo entrar a analizar, porque no tengo más antecedentes como para decir, mire, esta es la situación definitiva. Hoy día, hoy está claro el resultado, no importa la cantidad de gente que haya votado. Hablemos del porcentaje. Proboste aparece aquí en la radio Vivo con alrededor del 54% de los votos, 29 o 30 la señora Narváez, y un 14, entre un 14 y un 15 se ha mantenido el porcentaje a esta altura, cuando ya están prácticamente todas las mesas cerradas y lo que falta son los datos de provincia y de las regiones. Eso es lo que yo puedo anticipar, Miguel, porque la verdad que no tiene sentido, a mi entender, empezar a jugar un poco a la lotería con estos resultados políticos, porque está muy licuada la situación política de aquí a un mes y medio más, porque las elecciones son el 21 de noviembre, y yo creo que más o menos en un mes y medio, 60 días o entre 45 y 60 días, vamos a tener muy claro cómo van a ir las cosas. Eso nomás. Así es, David, es difícil saber los resultados. Igual a través de algunos datos podemos saber qué cosas no van a ocurrir. Por ejemplo, a mi juicio, ya el mismo Sichel es un candidato muy cercano a Chadwick, ya, y Chadwick ha declarado que donde va Kast, él no va. Por lo tanto, no va a haber ahí un candidato único a la derecha, evidentemente, y al parecer José Antonio Kast va a ir aparte, y a mi juicio podría arrastrar harta votación, que era votación de Joaquín Lavín, porque precisamente hubo una división en respecto de los apoyos que se le prestaban a Joaquín Lavín, y finalmente se le dieron a Sebastián Sichel. Guido Asensio, ¿cuál es su perspectiva respecto a eso? ¿O qué variables podrían jugar más allá de un resultado? Su audio, Guido. Perdón, ahora sí. No, yo creo que acá se va a dar, coincido con David respecto a Sichel Proboste o Sichel Boris. Ahora, en el dueto Sichel Proboste va a haber justamente una dicotomía cuando pase, porque van a tener que sincerarse los DC cercanos más a la derecha, porque ahí hay DCs que están divididos, cercanos más a la derecha, y justamente estaba hablando de
del histórico de la ADC, como decía el nombre, no me acuerdo, Chadwick. No, no, hay un histórico de la ADC que es el esposo. Hay obviamente una ADC que es mucho más cercano a la izquierda, entonces ahí se va a dividir mucho más con el tema de Proboste, a no ser que Proboste presente un programa, creo que a lo mejor el complemento lo puede salvar, el complemento de un buen programa, pero se ha demostrado que en nuestro país no ganan los programas, sino que ganan los caras, las formas, y eso, los liderazgos que se están mostrando han sido desde mi juicio, todavía débiles. Creo que pueden golpear un poco más la mesa. En el caso de Sichel y Boris, ahí ya sí, obviamente estaría marcado quién es de derecha y quién es de izquierda directamente, pero en esta pasada yo creo que el desafío de estos candidatos tiene que ver con cuáles son los que son capaces más de tener una llegada más ciudadana. Creo que la arrogancia que pegó en su momento Jadwe le jugó mal la pasada, le jugó mal la cuenta y eso lo sabemos todos. En la última remetida que hizo Boris lo que hizo fue callarse, lenguaje nuevamente, hizo y se restó de la polémica, o apañó un poco, o bajó, le puso paño frío a la polémica y con eso ganó. Entonces creo que justamente muchas veces menos es más, y eso tienen que saberlo los candidatos. La estrategia tiene que ver con una llegada ciudadana, la estrategia tiene que ver con una mirada más amplia frente a la ciudadanía, y yo creo que la palabra va a salvar y va a llevar al candidato. Y creo que si este programa nacional lo escuchan, estas personas y los equipos de personas, creo que pueden tener una tremenda ventaja, porque hoy día se ha dañado mucho la política justamente, y todos los que quieren ir al poder están en franca, una franca competencia que la han declarado. Y creo que en este mundo de lo que se está cambiando en términos de paradigma después de la pandemia, ya cambió el lenguaje, y quien no entiende eso no va a avanzar ni siquiera un centímetro para poder posicionar su campaña política. Esa es mi opinión, estimados. Gracias, Guido. Bien, con ese comentario de Guido Asensio vamos a cerrar este primer bloque. Bien, nos vamos a seguir derecho en este programa respecto del siguiente tema que habíamos esbozado al principio. Bien, una situación muy dramática que ocurre en Medio Oriente, en Afganistán, precisamente por el retiro de las tropas de Estados Unidos, después de una injerencia. Pues no vamos a plantear que en cierto momento hubo ocupación, pero luego estuvo Estados Unidos apoyando un gobierno afgano, bien, con la promoción que al menos declara Estados Unidos de la democracia o de sistemas distintos a los que priman en Medio Oriente, de cierta manera. Vamos a plantear así. Bien, cada uno tiene su opinión sobre aquello, y luego de casi 2001, 2021, 20 años de injerencia, Estados Unidos se retira bajo el gobierno del nuevo presidente George Biden, de una manera muy introspectiva, al menos a mí, como me pareció a mí. Estados Unidos anuncia el retiro y comienza el avance. Seguramente no era muy difundido, pero el avance del talibán dentro de Afganistán se estaba desarrollando ya hace bastante tiempo. Bien, entran a Kabul, que es la capital de Afganistán, el talibán, y comienza a retirarse las tropas de Estados Unidos, y comienza el drama humano, al menos es lo que se ha mostrado por la prensa. Sabemos que es una prensa global, ya que siempre no se domina mucho las imágenes dramáticas respecto a lo que está ocurriendo, y ahí hay que, a través de nuestros panelistas hoy día, poder analizar las cuestiones probablemente de fondo y dar nuestras opiniones sobre eso. David Aspeni, ¿qué opinión le merece lo que estamos comentando? Sí, a mí no es un tema que me apasione mucho, porque yo, al ser descendiente directo de hijo de árabes, libaneses, primera generación, estuve allá
conocí la situación de hace casi 20 años, y por lo tanto me quedó más clara la situación local y regional de esos países. Si nos remontamos a la historia antigua, todos estos países han sobrevivido, han vivido en guerras por lo que sea, por el agua, por la tierra, por los alimentos, por la extensión de su territorio, en fin. Son países que vienen arrastrando con conflictos muy, muy antiguos, milenarios diría yo. Bueno, pero vámonos a la contemporaneidad. Hace 20 años, ¿no es cierto?, que sucedió lo de las Torres Gemelas, y en aquel entonces los talibanes, que eran terroristas, digamos, medios grupos determinados que no estaban de acuerdo con el régimen y con los modelos que habían en la región que se estaban implantando desde el punto de vista occidental. Por lo tanto, ellos se rebelaron contra los sistemas y qué mejor, digamos, que darle un golpe a la cátedra al padre de este modelo económico que es Estados Unidos. Y eso fue lo que pasó en Nueva York, en las Torres Gemelas. Ese golpe le llegó al corazón a los norteamericanos. Por lo tanto, ¿qué hizo el gobierno de la época? No sé, invadió Afganistán y empezó a perseguir a los líderes de los talibanes. Sin embargo, uno podría haber pensado que al organizar o reorganizar, digamos, la cultura de ese país, se iban a ir adaptando a las usos y costumbres de los occidentales, que se iba a imponer. No fue así. Y podemos ver lo que dice, por ello estoy leyendo a la doctora Paz Milet, ella es profesora en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz analizó en un artículo del Mostrador, en La Clave, la situación que vive Afganistán, digamos, hoy, y tiene mucha razón en lo que dice. Yo concuerdo plenamente con ella. Yo no quiero hacer la cosa porque voy a ir al grueso de la cosa. Ella dice que luego que el talibán tomara el control del país, ahora, luego de la retirada, ¿no es cierto?, de las tropas estadounidenses del país de Afganistán, después de 20 años de ocupación, bueno, se creyó ingenuamente Biden, que retirando todas las tropas y dejándolos ahí al gobierno que ya estaba instalado, los talibanes iban a quedarse aislados y que no iban a reaccionar. Craso error, primer error. Y en segundo lugar, partiendo del análisis de esta académica de la Universidad de Chile, que ella sostuvo lo que ocurre en esa región. Es un riesgo lo que está pasando allí es un riesgo para toda la comunidad internacional, no es solo para la región nomás. Como ya lo vimos, los ataques a la Torre Gemela, una serie de cosas que puede sufrir el resto de los países occidentales, partiendo por Estados Unidos y Europa. Porque ya que Afganistán está en una posición estratégica muy importante, sobre todo en una región de una narrativa de un desarrollo de poder a nivel internacional que, por ejemplo, tiene Eurasia como un concepto geográfico, es un concepto que ella toma ahí, y que la proyección de actores como Rusia o China están al acecho, que les interesa por varias razones, no solo por el petróleo, la riqueza, el gas, qué sé yo, sino por otras cosas estratégicas desde el punto de vista de la ubicación geográfica. Por lo tanto, esto es un problema serio para toda la humanidad y todos digamos, los países digamos, occidentales. Un riesgo grandísimo. Por lo tanto, si no hay ninguna intervención, y esto queda totalmente como está, los talibanes se demoraron horas, por no decir horas, un par de días, 3, 4, 5 días después del abandono de las tropas norteamericanas del país, en tomar el poder. Y dieron señales bien serias, sobre todo a las mujeres que se habían acostumbrado a andar sin su burkas, estaban tapadas, qué sé yo,
se habían liberado un poco, y por lo tanto ellos volvieron a exigir eso, y en segundo lugar volvieron a exigir una serie de cosas que desde el punto de vista religioso extremo de los talibanes, del Islam, entonces, por ejemplo, a una mujer que sea infiel, la llevan a la plaza de armas, la pidan y la pueden condenar a la muerte de esa manera horrible. Si no usa la burka o no se tapa la cara y el resto del cuerpo, simplemente también es condenada. Es decir, etcétera, etcétera. No podían conducir vehículos, no podían estudiar, no podían ir a las universidades. Es decir, un concepto cultural muy antiguo y muy de la religión musulmana. Entonces, por eso que, cuidado, esto implica no solo, digamos, al país como Afganistán y sus alrededores, los vecinos, no, es cierto, es un problema global, afecta a toda la comunidad internacional, como dijo la doctora Miller. Eso quiero decir porque en realidad lo que me preocupa a mí ahora es la situación crítica humanitaria que está viviendo. O sea, estamos viendo ahí persecuciones, muertos, heridos, la gente que quiere salir del país a toda costa. Aquí los privilegiados que tenían la visión de haber sacado un pasaporte vigente pudieron salir, pero el resto no tiene ni siquiera derecho a pasaporte. El que va a solicitar el pasaporte lo echan para atrás y no se lo dan. O sea, digamos, estamos hablando ya de una dictadura tremenda y férrea, y además creo que la gente está sufriendo muchísimo y va a seguir sufriendo, y por eso quieren salir masivamente. Ya hemos visto el aeropuerto, cómo se tratan de abordar los aviones, etcétera. O sea, es una situación humanitaria bastante difícil y crítica. Bueno, a mí me llamó la atención el ministro de Relaciones Exteriores, Alamán, diciendo que le estaban ofreciendo o iban a recibir a 10 familias, digamos, afganas aquí en Chile, y las iban a recibir con mucho cariño, en fin, que yo me acordé cuando Piñera ofreció a 18 familias palestinas traerla a Chile, se vinieron, y a los pocos meses tuvieron que devolverse porque todo lo que les ofreció, digamos, no fue así en la realidad. Entonces, para terminar, creo que esto es un conflicto serio, hay que tener cuidado con esto, no es una cosa como, vuelvo a repetir, totalmente de acuerdo con ella, con la autora, que en realidad no es un problema regional nomás, sino que es global. Nada más puedo decir al respecto, Miguel. Gracias, David. Me parece interesante que pudieras estar en ese lugar y conocer desde allá o entender la problemática, porque la verdad es que lo complejo para nosotros que vivimos en Occidente, a mi juicio, es que recibimos todo el análisis y las noticias a través de los medios, y hablamos de los más medios, hablamos de CNN, hablamos de medios ingleses, bien, de los principales canales de Estados Unidos, finalmente de Inglaterra. Entonces no tenemos, está entiendo en Medio Oriente Al Jazeera, pero no tenemos esa llegada, esa mirada de Oriente ya para Occidente, sino que de Occidente para Occidente. Y esa es la situación compleja, porque en estos días, yo trato de leer entre líneas lo que está pasando, porque tenemos todo centrado en el drama humano, ¿ya? Y en el terror, prácticamente, porque así se muestra que representa el talibán para la gente de Afganistán. Bien, pero no miramos a través de los medios, no hay una mirada crítica de lo que ha hecho Estados Unidos. Creo que Estados Unidos ha dejado, primero, veamos el origen de esto, bien lo decía David, el atentado a las Torres Gemelas fue una cuestión horrible, dramática, pero se perseguía a un grupo terrorista que se llama Al-Qaeda, y Al-Qaeda, con el tiempo, y con el tiempo siempre nos descubrimos noticias de Estados Unidos que en su momento no son la verdad, bien, tenía su sede en Arabia Saudita y en Pakistán, no en Afganistán. Y la invasión se produce precisamente a Afganistán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va a tocar a sus socios petroleros, bien, Arabia Saudita no los va a invadir, porque George Bush y los príncipes de Arabia Saudita comparten la misma empresa petrolera. O sea, evidentemente eso no iba a ocurrir.
Y a Pakistán, Pakistán tiene una fuerza militar mucho más grande y precisamente por eso tampoco Estados Unidos tocó a Pakistán. Afganistán era un terreno en el cual al cual podía invadir, al cual podía también tender ductos petroleros, porque hay que ver que el gobierno de George Bush, bien, él era un petrolero tejano y todo su gabinete también estaba vinculado, venía de las grandes petroleras. Entonces, esa es una cuestión también que influye dentro de a la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Pero lo que me llama la atención es que luego de 20 años y sabiendo que y teniendo planes de retirarse, no considerara mayor ayuda a personas que apoyaron al gobierno de Estados Unidos o bien fueron apoyados en el gobierno. Hay cerca de 90.000 exfuncionarios, personas ligadas a Estados Unidos tratando de escapar de Afganistán, y habían apenas 3.000 refugiados en Estados Unidos y todo el resto de personas están tratando de conseguir visas y tratando de escapar. Bien, entonces ahí no sé, de pronto no tenemos las noticias exactas de los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos para salvar a esas personas. Ya más bien parece que todo se centra en el terror que causa el Talibán. Bien, que el Talibán no es Al-Qaeda. Bien, lo que se teme, me parece, es que un gobierno talibán, que es un movimiento político dentro de ese sector, pueda refugiar, así como lo ha hecho Pakistán o Arabia Saudita, a miembros de Al-Qaeda o personas terroristas. Entonces, lo que le queda al común de los mortales que escuchamos las noticias vía CNN u otros canales es que el Talibán es un gobierno terrorista, pero al parecer no es así, es un movimiento político, ya obviamente que gobierna bajo reglas más teológicas y que nosotros no compartimos, pero no un gobierno terrorista. Al-Qaeda es el grupo terrorista y evidentemente se teme que refugie que los talibanes refugien a estos grupos terroristas y le den importancia, ya, y eso tiene también injerencia, como bien dice David, en las fronteras, porque Afganistán comparte frontera con Europa, pero también comparte una pequeña frontera con China, ya. Entonces países que pueden celebrar que Estados Unidos le vaya mal de pronto, porque son la competencia de grandes potencias como China, podrían también verse afectados por esta irrupción de un grupo que va a tratar de gobernar el país según sus propias reglas y en torno a una religión también. Vamos a ver, es una situación muy compleja que evidentemente no comparto desde el punto de vista personal el retroceso en los derechos de las mujeres de Afganistán. Es un efecto muy, muy pernicioso de precisamente el grupo que llega a gobernar bajo la Sharia, que es la ley islámica. Eso puedo decir yo, y me gustaría saber, Guido, cuál es tu opinión al respecto. Bien, yo creo que en algún momento estuve un profesor que tenía él trabajó en Palaón, trabajó para todas estas organizaciones humanitarias, y él comentaba que parte del trabajo o parte del no entendimiento que existe hoy en día para el mundo occidental tiene que ver con que nosotros en Occidente separamos la religión de la política. En el Medio Oriente, la religión y la política es lo mismo. Y ese es una tremenda barrera para poder entender e ir más allá de cómo en Occidente se ven este tipo de problemas. Entonces, lo que comentaba este profesor, básicamente decía que cuando se mezcla y la política es lo mismo que la religión, se transforma en un no entendimiento donde obviamente cambia porque yo estoy acostumbrado a ver desde mi perspectiva solamente, y la perspectiva que tenemos nosotros acá en Latinoamérica y en todo Occidente es la perspectiva, como tú bien lo dices, estimado Miguel. Creo que ese es el gran problema. La televisión hace sinónimo de talibán terrorista, Al-Qaeda. Piensa que es lo mismo, que esa triada es lo mismo. Y eso es lo que confunde la televisión. La televisión
Hoy día, ahora, no puedo tampoco decir que los talibanes sean los mejores políticos religiosos que existan dentro del ámbito de Afganistán, pero hay que hacer esa separación. Terrorismo, ahora, los actos que hayan cometido Al-Qaeda y que otros, entre otros grupos que han estado metidos, ¿cierto? Son actos también, ahí sí que hay terrorismo ha sido comprobado, pero cambiar la situación y poder colocar en perspectiva que son entes distintos que en algún momento se relacionan, se cohesionan, es una mirada importante. Para Estados Unidos, el hecho de que esta confusión exista de manera permanente es obviamente un tremendo beneficio porque para ellos el hecho de estar en contra de los talibanes, que son los que se quieren tomar el poder, significa estar contra el terrorismo mundial. Y por eso para ellos es una tremenda ventaja de que la gente no explicar esto a través de la forma de comunicar. Creo que acá, cómo se mira en Occidente, el análisis que tiene Occidente es un análisis simplista, porque el análisis simplista solamente se dedica a ver talibanes, inmediatamente 20 años, Torre Gemela, destrucción del mundo y posibles otros atentados terroristas dentro del mundo. Por lo tanto, le dicen, lo que se está tratando de interpretar es que Estados Unidos es el papá del mundo y el papá que todo lo puede y que puede meterse en cualquier democracia y puede, ¿cierto?, salvar al mundo. Ese es el gran discurso de Estados Unidos, el gran salvador del mundo. Sin embargo, ese salvador del mundo es uno de los salvadores que salvan sus pozos petrolíficos. Es el interés que tiene Estados Unidos por los países del Medio Oriente, todos lo sabemos, no es genuino para poder salvar a la gente y poder salvar las democracias, que ese ha sido el discurso permanente. Sabíamos que en Irak no habían tantas armas de destrucción masiva, sin embargo, igual se invadió. Bush, particularmente, ¿cierto?, fue uno de los peores talibanes que habían desde el punto de vista occidental. Y justamente ¿cuál era el discurso que tenía? El discurso que tenía Bush era de ir a buscar el petróleo, ir a buscar los lugares de armas de destrucción masiva. Sin embargo, después se dieron cuenta que no era tan así, y lo que realmente buscaban era apoderarse de los países petrolíferos, y después se terminó siendo amigo de muchos de los países que tenían petróleo. Por lo tanto, la intención de Estados Unidos nunca ha sido de consensuar y de poder mejorar los niveles de democracia. Ese solamente es el discurso público. Lo que está, creo que justamente eso es lo central de este gran problema, es de que este país ha estado invadiendo, ¿cierto?, las democracias y ha estado destruyendo las democracias realmente para justamente tener un mayor control. Y esto, en vez de mirarlo desde la simplicidad, debe mirarse desde la complejidad, porque eso significa reconocer que un conflicto político-religioso es un conflicto que tiene que ver con la doble intención de Estados Unidos de poder apoderarse de los lugares donde existe más petróleo en el mundo. Tiene que ver con que la religión y la política es un tema que desde Occidente no lo van a lograr de cambiar. Esa es una mirada que ellos tienen, esa es la cultura que tienen. Ahora, es aparte de juzgar, ¿cierto?, de la cultura y de la cultura extremista que tienen los talibanes. Obviamente tiene que ver con que en el caso, ¿cierto?, del fundamentalismo, donde las mujeres no tienen derecho a ninguna cosa, eso es algo totalmente repudiable para cualquier parte del mundo, pero ese es un análisis distinto, ¿ya? Parte del aparato del régimen talibán es uno de los aspectos que más se cuestiona, justamente porque el acceso, la democracia que tienen es una democracia que atenta contra los derechos humanos, y obviamente que tiene que ver con una tragedia que desde la moral occidental siempre va a ser cuestionable, y eso va a ser muy difícil de poder cambiarlo, porque obviamente el discurso va a seguir permaneciendo, y el discurso visto desde las manos de las cadenas de comunicación de Estados Unidos
siempre van a tener una mirada que va a ser una mirada contemplativa, porque el hecho de que te digan que en algún momento va a tener un atentado terrorista a cualquier país, eso le asusta a cualquiera. Por lo tanto, creo que le ha resultado a Estados Unidos esta política del miedo y va a seguir estando involucrada. Lo que sí hay que despejar, y creo que para el entendimiento de la ciudadanía, es cuáles son las intenciones que están detrás de cada uno de estos actos. No se justifica verlo desde la simplicidad. Creo que la gran primavera árabe que se analizaba en algún momento ya ha pasado a ser primavera, otoño, invierno y verano. Para los afganos, lamentablemente, y las personas son las que están viviendo hoy día ese gran problema, porque justamente están mirados como uno de los países que tiene menores índices, no está dentro de ningún índice como uno de los países que no cumple nada, justamente porque se le ha quitado totalmente la institucionalidad. Estados Unidos se encargó de quitarle totalmente la institucionalidad, porque de esa manera Estados Unidos va a tener el total control. Y los talibanes se han dado cuenta de ese total control que ha tenido Estados Unidos, y eso es lo que están levantando. Hoy día yo creo que muchas de las otras cosas que se están analizando últimamente es cuál es la condena que debe tener el mundo hacia los talibanes. Pero yo creo que la condena que debe haber tiene que ver hacia la invasión de un lugar donde se deben generar reglas, donde se debe generar democracia, que lamentablemente está lejos de poder acercarse a algo o algún índice de democracia. Son países que van a tener este problema de manera mucho más permanente. Un país, Afganistán, ¿cierto?, uno de los países que tiene niveles muy bajos en todos los índices, porque justamente el desmantelamiento que se le ha hecho a través de no solamente Estados Unidos, sino que de otros países de Occidente, porque justamente el juzgar primero para poder catalogar este tipo de democracias que no son democracia en realidad, porque no tienen ¿cierto?, este tipo de califatos que tienen, o estas formas de organización, pueden ser elementos que van a generar. Y hoy día lo que hacen, ¿cierto?, es que las fuerzas estadounidenses, lo más probable es que van a tener una justificación para poder volver y establecer, entre comillas, el orden mundial. Pero creo que la vía es tratar de generar un trabajo entre muchos países, y que no solamente Estados Unidos esté metido, para poder generar niveles de entendimiento en términos culturales, políticos y religiosos. Ese entendimiento es el mismo poco entendimiento que se tiene muchas veces con los pueblos originarios, porque yo coloco mi visión contra la visión, ¿cierto?, que tienen los pueblos originarios muchas veces, y eso creo que atenta contra las culturas originarias, y atenta contra formas de vida que legítimamente pueden tener los lugares. Sí, hay una cosa que debe ser transversal, que tiene que ver con los derechos humanos. Nuevamente lo coloco en el tapete. O sea, los derechos humanos son mucho más amplios que eso, y los derechos de las mujeres, sobre todo, que son los que más se transgreden en ese país. Esa es mi opinión, estimado Miguel. Gracias, Guido. Sin duda es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, cuestiones que probablemente, al menos para mí, son difíciles de entender. Hay personas que tienen un acabado entendimiento del tema geopolítico internacional, y probablemente sea propio de alguna otra edición de nuestro programa Agenda Nacional. Así que con este análisis de Guido, yo me despido de David en primer lugar. David, ha sido un gusto compartir panel como todos los sábados. Guido, también contigo, ya que tengan una excelente semana. Bien, agradecer a Francisco Tomás Campos, que levanta la señal como cada uno de los sábados. Le agradecemos, para no quitarle más de su tiempo, y agradecer siempre su respaldo, su colaboración. Bien, un minuto cada uno. Guido, David. Bien, bueno, para mí siempre va a ser importante poder tener una opinión dentro de del espacio del programa, y yo agradezco que me inviten. Yo estoy siempre deambulando entre La Unión y Osorno, y en este momento
estoy trabajando en la administración pública, muy contento de conocer temas que no conocía, en el caso de la administración de la Municipalidad de la Unión. Así que un saludo muy fraterno también, para que sepa la ciudadanía o que para que sepan los auditores. Yo los conozco solamente de esta forma a mis amigos Miguel, Francisco y David, así que tenemos pendiente una junta con Alejandro también, que es otro de nuestro círculo de amigos. Así que muchas gracias por invitarme, como siempre. Ya será, Guido, yo tengo una conexión de la infancia con la Unión, viví ahí muy pequeño, así que ya estaré, y me tocó visitar hace un poquitos años la Unión varias veces. David. Sí, yo quisiera, antes de despedirme, un par de segundos nomás para aclarar un punto. Al-Qaeda efectivamente es un grupo armado, terrorista, y ya lo conocemos, pero aclaremos que los talibanes se entusiasmaron con este asunto y quién les provee las armas, quién los provee de todas esas y de los recursos económicos, son Al-Qaeda. Y por eso es que se sorprendió el mismo gobierno norteamericano que en un par de días, ¿no es cierto?, de abandonar, llegaron y tomaron el poder los talibanes porque están organizados con las armas. Por lo tanto, ojo, cuidado, que hay una cuestión bien importante. Todo lo que dijo Guido, lo que has dicho tú, es cierto y yo lo comparto, pero hay que entender la cultura. Ellos no pueden ser intervenidos en su cultura, porque como dijo muy bien Guido por ahí, en lo que está pasando acá en la Araucanía, ¿no es cierto?, con los pueblos originarios, sobre todo con los mapuches, es que se ha tratado de meter en la cultura, cambiarle su uso y costumbre para la cultura en general, de su modo de vida, y eso no se puede hacer con los países musulmanes porque ellos todo lo hacen por Alá, por la religión, y por ganarse el cielo. Por lo tanto, es un enfoque mucho más profundo que lo que yo acabo de decir, pero con esto me despido para que quedemos claros con este asunto del Medio Oriente. Es muy complejo de entender, por lo tanto, que les agradezco la invitación y probablemente más adelante podemos tocar el tema también relacionado con esto, y podemos, digamos, entenderlo en profundidad, un poco más, porque en profundidad nunca lo vamos a entender nosotros que somos occidentales. Yo tengo mi descendencia árabe, pero yo soy occidental, nací, me crié aquí, estudié aquí, soy occidental. Por lo tanto, pero sí me ha costado menos entender ciertas actitudes de ellos. Gracias, Miguel, gracias, Francisco, y espero, como les digo, que podamos tocar más adelante temas tan interesantes como este y que nos puedan instruir un poco más allá con respecto a la mirada que se tiene a veces unilateralmente sobre, sin tener, digamos, la claridad de cómo se manejan estas culturas, o no querer entender a estas culturas. Gracias, Miguel Ángel, y gracias, Guido, por haber estado contigo, igualmente Francisco. Completamente de acuerdo, David, en un tema en el que hay que aprender muchísimo y estudiar y abrir mucho la mente. Así que muy buenas noches a todos, a todas quienes escuchan Radio Mosaico. Así ponemos fin a nuestro programa Agenda Nacional y nos vemos en una próxima semana.